comprendimos y entendimos que se habían adoptado dos medidas más propias del confinamiento, de lo que hace 5 años vivíamos en el mundo, la pandemia de COVID-19 y las consecuencias sobre todo en los países en vías de desarrollo, la famosa cuarentena rígida que luego fue relajándose a medida que se iban implementando las vacunas y las medidas de bioseguridad. Pero hay que recordar, hay que hacer memoria, porque hay quien dice que todo o que parte del colapso de la economía boliviana empieza justamente en la pandemia. Doctor Valverde, Miguel Valverde, él es epidemiólogo. ¿Cómo está usted, Miguel? Bienvenido. Ramón, muy buenos días. Un poquito cansadito por todos estos conflictos que vivimos en La Paz, las trancaderas interminables, ¿no? La falta de sentido de algunos choferes que inclusive se cruzan por calles que no deberían ser. Pero más allá de esa lógica, lamentablemente es una lógica que ha ido pronunciándose en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. No solamente en el ámbito del transporte, sino en este caso en el ámbito de la pandemia, donde vemos cómo las medidas de improvisación han causado más daño de lo que el mismo ciclo natural de la enfermedad hubiera podido causar. ¿A qué se refiere, doctor Valverde? Primero, ¿no? Lo que hemos aprendido en estos 5 años de la pandemia, entre comillas, es que las medidas restrictivas no sirven. La cuarentena, por ejemplo, ha sido una de las peores decisiones que se pudo tomar, más allá de que se redujo la economía de la población. Epidemiológicamente, la cuarentena no es la medida adecuada. Porque ¿qué es lo que ha causado? Lo que ha causado la cuarentena es que el contagio sea entre la familia, ¿no? Uno cuando esté en el trabajo, por ejemplo, si un compañero está con síntomas respiratorios, es fácil que ese compañero se vaya a descansar, es fácil que utilice un barbijo, y generalmente el resto tiene cuidado, no se acerca mucho a él, se lava las manos, etcétera, etcétera. Pero en la familia, ¿qué ocurre? Más bien brindamos más atención al paciente que está enfermo. Entonces, eso fue lo peor en la pandemia, porque si el hijo enfermaba, el padre enfermaba, la madre enfermaba, luego entre ellos compartían virus, porque el virus muta. Y por lo tanto había una reinfección, mayor probabilidad a complicaciones y lógicamente mayor probabilidad a muerte. Y ha sido lo que desafortunadamente nuestras autoridades no han entendido, ¿no? Ellos han dicho, muy bien, vamos a copiar la receta universal, todos hacen cuarentena, entonces todos hacemos cuarentena, ¿no? La famosa receta anti-COVID, que algunos tenían hasta 20 medicamentos, ¿no? Y nuevamente, colocamos esta receta, lo aplicamos. ¿Qué provocó? Primero, que los médicos por flojera no revisaron lo que habían estudiado y aplicaron de memoria la famosa receta. Segundo, especulación. Las farmacias elevaron entre el 100 y al 1000% el precio de los medicamentos, ¿no? Y una población detenida en cuarentena ya no tenía los recursos necesarios, inclusive para adquirir ese tipo de medicamentos. Y en 5 años, recién vienen los reportes de que todas las medidas que habíamos tomado habían sido las más inadecuadas, ¿no? Los aspersores con amonio cuaternario, por ejemplo, ¿no? Todos los edificios, colegios tenían aspersores y era la obligación que todos se hagan regar por amonio cuaternario. Todos los edificios inundados de lavandina. Y ahora un estudio de la Facultad de Bioquímica que finalizó en este año, de la UNSA, que dice que el abuso de amonio cuaternario y lavandina ha provocado resistencia bacteriana. Y no solamente resistencia bacteriana a nivel de la bacteria viva, de su estructura completa, sino, como la ciencia avanza, resistencia genómica. O sea, por nuestras aguas, por nuestras calles, circulan genes de bacterias que provocan luego resistencia a antibióticos que a veces son fuertes. Entonces, ese ha sido el problema de actuar aislándonos de la ciencia, ¿no? Todos los profesionales de salud que hablábamos un poquito sobre los cuidados coherentes de la pandemia. De acuerdo perfectamente. Sobre el uso coherente de los medicamentos, incluyendo las vacunas, hemos sido en un momento talados de decir, no, es una antivacuna, es un negacionista como si no existiera el COVID, pese que demostrábamos que sí, era una enfermedad, que sí había un agente que era un virus, que ese virus, ojo, o sea, la investigación tanto de la OMS, etcétera, no dijo que
es un virus artificial. Dijo, posiblemente no es de origen natural. Entonces, al decir que no era de origen natural, asumimos que han habido inserciones artificiales, que precisamente un grupo de investigadores de China lo publicó en una revista científica de virología, o sea, no cualquier revista, donde demostró, ¿no?, con fotografías creadas del virus, de que habían por lo menos 5 implementaciones genómicas que no correspondían a la naturaleza normal de un virus del tipo del COVID. Entonces esas cosas sí han llamado la atención, pero felizmente hemos vuelto nuevamente al cauce. La naturaleza se encarga de todo. Esas mutaciones, claro, que han habido. La naturaleza reencauza. Sí. ¿No? Sí. Y ahora el virus del COVID es prácticamente un virus más respiratorio que ya no trae aflicción a la población. Sí tratan de asustarnos con los nombres, ¿no? Omicron, Pedro del Infierno, no sé a quién se le ocurre colocar ese nombre a los virus. Durante un tiempo se mantuvo aquello, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado bastante en el pasado, ¿no? Sí, siguen hablando del Omicron, por ejemplo, porque es el linaje dominante, pero es uno de los linajes más débiles. Pero aún así quieren culpar todas las muertes, ¿no? Me atropella un auto, me hacen un sopiado nasal, dicen, sí, no dicen murió por atropellamiento, murió por COVID. Entonces, ese es el problema de la mala asociación que todavía hacen. Tuvimos reuniones con el CEDER de La Paz, por ejemplo, para tratar de hacer un nuevo estudio casuístico del COVID. Y me llamó la atención de que cuando me pasan los datos, decía, pero qué raro, o sea, aquí hay más enfermos de lo que se reporta. Sí. Hay más hospitalizados de lo que se reporta y hasta donde sé no hay hospitalizados por COVID. Entiendo. ¿No? Me dijeron, no, doctor, es que estamos manejando los datos desde el 2020. Entonces, no, o sea, ya hemos pasado el periodo crítico de emergencia, ahora estamos en un periodo que se llama alerta y se comienza de cero. No me pueden trabajar con datos acumulados. ¿Pero por qué les obligan a trabajar con datos acumulados? Para causar expectativa que todavía hay emergencia, de que todavía estamos haciendo algo. Si todavía hay emergencia, perdón, sí, doctor, uno es más proclive a generar recursos o a traer recursos, ¿no es cierto? Sí, pero ahora... ¿Cree usted que se está utilizando eso todavía como un argumento para recaudar fondos? No, porque, ¿No, ya no? Porque a partir de la notificación de alerta, tanto los gobiernos departamentales como municipales ya no pueden tener los recursos extras del COVID. De acuerdo. Tienen que ser los recursos propios que se da para cualquier planificación en salud y por lo tanto los gastos se han recortado. Ya no pueden comprar de manera libre pruebas para COVID, medicamentos para COVID, etcétera, etcétera. Pero sí trae popularidad, ¿no? Porque ¿en qué sentido? Cuando alteran los datos, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, yo me acordé que en diciembre, finales de diciembre, no, hay una ola, hay un pico de COVID. Y el primer comentario fueron, sí, nuestro gobernador X está tomando acciones. Nuestro alcalde X... Son medidas populistas. Sí. ¿No? Y la enfermedad tiene un ciclo, porque se eleva siempre en diciembre y luego baja. Hagan lo que hagan, va a subir y va a bajar. Pero cuando baja, gracias a nuestro gobernador X, gracias a nuestro alcalde X, gracias a nuestro presidente X, a nuestro ministro X, la pandemia está siendo controlada, ¿no? Gracias al uso de vacunas, ¿no? Recuerdo que hablé un poquito de vacunas a nombre de una entidad del Estado y yo dije la verdad, dije, ¿qué tenemos que verificar? Lo que tenemos que verificar no es la fecha de vencimiento, porque las vacunas normalmente tienen una fecha de vencimiento de 3 años. Es la fecha de vigencia. La fecha de vigencia me dice qué tan útil es la vacuna, porque significa que ha sido recolectada del semestre anterior. O sea, es la vacuna actualizada como un software, un antivirus, por ejemplo. Correcto. ¿No? Cualquier tipo de antivirus sí. Es perfecto para como parangón para lo que usted está explicando. Sí, entonces ya, como población y como personal de salud, lo que tenemos que solicitar es, todos tienen derecho a pedir la fecha, no solamente de caducidad, sino de vigencia. Si no saben, cada cajita tiene un código QR, le sacan una foto al QR y va a tener todos los datos de la vacuna. Y era sorprendente porque cuando yo tomé el QR, sí, como Bolivia está dentro del mecanismo COVAX, muchos datos no estaban libres, estaban cesados. Pero cuando yo cambio de país, le digo, no soy de Bolivia, le pongo Chile, que es un país que está fuera del COVAX, porque compra la vacuna, estaban todos los datos de la vacuna. Todos. Dosis, efectos secundarios, efectos adversos, disponibilidad del medicamento, eficacia,
todos los datos. Entonces es increíble ver cómo bloquean ciertos datos para Bolivia, pero uno cuando sabe lo mínimo de informática puede acceder a los datos y la población también puede acceder. Y era importante ver que cuando llegaron los primeros lotes de vacunas para este año, algunos lotes eran de vacunas del 2022, 2023, o sea, no nos servían para nada. Doctor Valverde, yo todavía tengo mi carnet de vacunación, yo lo llevo siempre conmigo, no sé, es una costumbre ya, fíjese, sí. Fíjese. ¿No? Entonces, por ejemplo, solamente nos dicen los tipos de vacunas, y aquí es importante, miren, dice Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer. ¿Qué dijo Sinopharm en sus estudios 2023, Esta es la primera que llegó, que es la China, ¿no? La China. La primera que sí. llegó, de acuerdo. Para mí era una de las vacunas más inocuas, porque era la forma tradicional de ser una vacuna, pero no era efectiva. Ya. Entonces Sinopharm, después de tantos años, dijo, sí, nuestra vacuna no es tan efectiva, nos retiramos del mercado, solamente nos quedamos de manera local. ¿Ya? AstraZeneca fue mucho más sincera. Dijo, ya no es un negocio para nosotros. Lo dice así la publicación oficial de AstraZeneca. Por lo tanto, vamos a dejar de hacer las vacunas, ¿no? Y ahí demostramos que el famoso movimiento de las vacunas era más un movimiento económico. Y por lo tanto, el único que quedó fue Pfizer, que más tiene un compromiso con la OMS para la venta de las vacunas, porque ojo, no es donación, es la OMS que compra para los países que no tienen disponibilidad como Bolivia, y los países que tienen disponibilidad sí compran de manera directa. Inclusive hay dos tipos de Pfizer primer mundo y Pfizer tercer mundo. O sea que también hay, sí. hay una cierta discriminación, sí. Bueno, no cierta, hay una discriminación. Hay una discriminación, y lo sabemos inclusive por el color de las tapas de las vacunas, ¿no? Y Pfizer, primer mundo, fue obligado a sacar los efectos adversos de la vacuna, y era lógico, o sea, un paracetamol, una aspirina, me pueden causar efectos adversos si soy sensible, desde alergias a otras cosas mucho más severas. Y cómo no una vacuna. Entonces cuando decíamos, no, las vacunas también pueden provocarnos efectos adversos, y es obligación, o sea, si a mí me obligan, ¿no? El gobierno, me acuerdo, todos los gobiernos de turno que han estado durante la pandemia, hablemos de Evo Morales, Yañine, Arce, etcétera, etcétera, no, la vacuna es obligatoria. Inclusive, me acuerdo que Belcé sacó un decreto indicando que la vacunación y las vacunas son de carácter obligatorio, contradiciendo, ¿no? lo que dice nuestra Constitución. No puede ser de carácter obligatorio, yo puedo deliberar si me pueden vacunar o no. Lo que sí es un delito, ¿no? Es que si yo me contagio de manera libre y espontánea, me dedique a contagiar a otro tipo de personas. Y la contraparte, ¿cuál es? El gobierno no puede obligarnos, porque no puede asegurar que una vacuna o un medicamento es 100% efectivo y 100% no nocivo. Por lo tanto, si a mí me obligan, me tienen que indemnizar si me provocan algún daño. Argentina lo hace, Chile lo hace, bueno, nosotros, ¿no? México lo hace. Eso más, sí. Esa raya más al tigre, sí. Miguel, creo la veo complicada ya. No, por ejemplo, en Argentina, los efectos adversos a la vacuna del COVID y a la influenza, más o menos indemnizaban a cada persona un equivalente a $1 millón. Pero era demostrable, porque la persona que se vacunaba, claro, no podía ir uno. Se sumaba una base de datos, y cuándo le han vacunado, y según, no es según, lo que uno se pide para la vigilancia epidemiológica de vacunas son por lo menos vigilancia mínima de 2 años. En Bolivia solamente admitieron vigilancia máxima de 3 meses. Entonces todo lo que sucedía después de los 3 meses ya no era responsabilidad del Estado, y no era culpa de la vacuna. Cuando uno tiene un carnet de vacunación con varias dosis, etcétera, 1 de 1, 2 de 1, etcétera, ¿esto qué te garantizaba? En su momento te permitía viajar, por ejemplo, sí. que yo para ir a Europa en varias ocasiones he tenido que utilizar el carnet de vacunación, pero ¿qué más? Y es lo otro que se ha demostrado, ¿no? ¿Hay que guardarlo? Por cierto, ya no. No, en teoría ya lo tenemos de manera digital, y los gobiernos, por lo menos en el mundo, ya se ha retirado la restricción de viajes por temas de salud, sí. ¿No? Y además que hay un dato mucho más importante, porque antes decían primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, cuarta, quinta, hasta el infinito. ¿Qué dijeron los estudios de las vacunas? Dijeron, más de 2 dosis me pueden provocar problemas en la salud. O sea, en vez de protegerme, me enferman. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Solamente una dosis de refuerzo anual
en personas que tengan problemas de base. Enfermedades de base. Sí. Entonces, por lo tanto, no es universal que todos nos hagamos vacunar, ¿no? No se ha demostrado que sea efectiva en niños. O sea, eso de vacunar en escuelas, en colegios por coberturas de salud no es efectivo. Porque los niños no tienen los receptores del COVID, y al no tener receptores del COVID, la vacuna tampoco va a actuar. O sea, es inocua. Sí. Ya está. Y si yo requiero una segunda dosis, tiene que ser con el visto bueno de un inmunólogo, que diga si efectivamente no ha hecho defensa, su situación es crítica por tales circunstancias y necesita la vacuna, ¿no? Por lo tanto, son máximo 2 dosis, con visto bueno de un médico, y lo otro, que más que la vacuna del COVID, se necesita la vacuna para la influenza, porque sí se ha visto la asociación COVID-influenza, ¿no? Y lo mismo, la vacuna de la influenza no es para todos, población de riesgo, pero sí es importante priorizar. Y la diferencia entre una vacuna y la otra, por lo menos tiene que ser de un mes. No me pueden vacunar las dos juntas. Miguel, doctor Valverde, ¿qué 3 elementos o qué 3 aspectos nos deja como enseñanza positiva el COVID? ¿O nos ha dejado todo lo que significó la pandemia, ¿no? Que es mucho y muy amplio? Sí. Primero, que es válida la incredulidad. La incredulidad es válida. Sí. Okay, es un principio. Porque eso me permite dudar e investigar. O sea, no la incredulidad total, es decir, no creo y no hago nada más. Sino... ¿No es escepticismo más que incredulidad? No, el escepticismo, Okay. El escepticismo lo que hace es negar todo, Okay. ¿no? En cambio, la incredulidad me permite investigar, y por lo tanto, si afirmo mi conocimiento, si realmente estaba en lo correcto de creer que no era así, o me pongo en una postura intermedia, que generalmente la postura intermedia es la adecuada, porque me dice, hay efectos adversos, es efectivo, etcétera, etcétera. Lo segundo es que cuando se restringió la cuarentena, tanto la salud física, emocional y económica de la población funcionó en movimiento. O sea, las cosas no se controlan cuando las dejamos quietas, se controlan cuando hay movimiento, y la población aprende a partir del movimiento, y los médicos también aprenden a partir del movimiento. Y lo tercero, no podemos desvirtuar lo que dice la ciencia. ¿No? La ciencia siempre va a pesar al final. Entonces, al final se ha demostrado todo lo que decíamos desde el inicio de la pandemia: que la cuarentena no es adecuada, que las vacunas no son la solución, que los medicamentos, por ejemplo, para el COVID, depende de la experiencia del médico. O sea, aquí no es válido decir, es una enfermedad nueva y no sé qué hacer, ¿no? Es una familia grande de virus que nosotros ya conocíamos. Por ejemplo, el primer virus del COVID humano, que provocaba diarreas, ya lo conocíamos en la década de los 60, ¿no? El virus, tanto el SARS-CoV-1 y el MERS, ya lo conocíamos por lo menos 5 años de la emergencia del COVID, y ya sabíamos cómo habían tratado estas enfermedades, ¿no? Y por qué habían sido tratadas, porque, ojo, no hay vacuna para el MERS, no hay vacuna para el SARS-CoV-1, ¿no? Por eso cosas raras que exista vacuna para el SARS-CoV-2. ¿Y por qué no hubo la emergencia mundial? Porque estos virus aparecieron en población militar, ¿no? Cuando había conflictos en Afganistán, etcétera, etcétera. Estados Unidos y a China no les conviene perder población militar. Entonces, para ellos es más efectivo que vacunar, dar medicamentos. Entonces sabíamos qué esquemas de medicamentos habían dado, cuáles eran los más efectivos, cuáles tenían menos efectos adversos, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que aplicábamos en el tiempo de la pandemia, según la experiencia de cada médico, ¿no? Porque la recomendación era, frente a enfermedades nuevas, no vale una receta general. Cada médico sabe individualizar en razón a su experiencia algo específico sí. Ahí. Sí. Entonces, eso obligaba al trabajo de los médicos en conocimiento, el trabajo mental. Y eso es lo que me ha sorprendido en la pandemia, ¿no? En el primer año, ¿qué dijeron los médicos con más experiencia? No, nos apartamos, estamos en riesgo. Y los médicos nuevos dijeron, sí, nosotros afrontamos, pero no tenían conocimiento, no había ese equilibrio, ¿no? Y yo les decía, bueno, está bien, quieren apartarse, no hay problema, pero brinden conocimiento. No, se negaron a hacer cursos, y los médicos nuevos decían, si no hay certificado, no voy al curso. Sí. No, entonces, esa idiosincrasia ha hecho que el primer año de la pandemia sea duro, y en el segundo año ya abrieron los oídos y los ojos, ¿no? Ya permitieron los cursos. Yo me acuerdo de que antes que existiera la emergencia en Bolivia,
porque ya se notificó en enero, Sí. ¿no? Y sabíamos que la enfermedad era ya desde diciembre, pues era COVID-19, etcétera, etcétera. Ya tuvimos un intento de hacer una capacitación porque sabíamos que iba a llegar a Bolivia, inclusive ya sabíamos en qué mes iba a llegar, ¿no? Febrero, marzo. Pues, por eso en la epidemiología hacemos proyecciones, sabemos cuándo llega un país, qué tan fácil se propaga, etcétera, y no nos creyeron. Pero dijeron, muy bien, en febrero quise hacer una capacitación, ¿no? Me reuní con los hospitales, etcétera, etcétera, hicimos la capacitación y al día siguiente me llega un memo de llamada de atención, ¿no? Llamada de atención por capacitar. Yo debo ser el primer médico en Bolivia que tiene un memorándum por capacitar, ¿no? Y cuando ya llegó la pandemia ya no habían memos, pero sí habían llamadas y necesitamos, doctor, capacitación en el Alto, necesitamos capacitación en tales hospitales, ¿no? Pero no me hicieron el favor de retirarme el memo, ya me quedó como un antecedente. Esto para mí es lo más destacado, porque cuando te llaman la atención por capacitar, te llaman la atención por prevenir, por prever y sobre todo por precautelar. Y cuando se trata de temas de salud, el asunto es mucho más complicado. Doctor Valverde, gracias por haber recuperado algo que parece muy lejano y fue ayer nomás. Sí, todos nos acordamos el golpe del 2020, sí nos ha dolido a todos porque hemos tenido familiares, amigos, personas cercanas. Nos vino todo junto a nosotros. Pero lo bonito del mundo, lo bonito de ser seres humanos es que día a día mejoramos, sobrepasamos los problemas que hemos tenido y lo que necesitamos para sobrepasar los problemas, si la ciencia es la libertad. Si no tengo libertad para actuar, no tengo libertad para pensar qué puedo hacer, entonces también la pandemia nos ha dejado ese ejemplo, que lo mejor se hace en libertad. Y una cosa que también dejó la pandemia y que permitió que mucha gente se informara más allá de los canales oficiales fue el boom de las redes sociales. Sí, la libertad de información. ¿Verdad? La libertad de información pues vivió uno de sus momentos más importantes en los últimos años, ¿no? Especialmente al inicio de este siglo. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros, muy amable. A ti, Don. Muchas gracias. Un placer.